Muy buenos días. Estamos de nuevo en esta conversación del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica. Buenos días, Néstor, Elena, María Eugenia, ¿cómo estuvo su semana? Hola, Buenos buenos días. días. Hola, buen día. Yo estuve, Excelente. ay, qué bueno, me alegro mucho. Me encanta escuchar esos ánimos. Se necesitan. Los tiempos están difíciles, por lo menos por acá. El mundo tiene tiempos difíciles. Estuve reflexionando respecto a una cosa esta semana y la escribí en un comentario en LinkedIn y estoy revisando, estoy traduciendo sincronización en inglés de nuevo. Estaba en eso antes de que empezáramos aquí. Y, y estaba mirando una de las cosas que escribí ahí, y es que eh, pensando en eso que decía Peter Drucker, no hay nada más inútil que hacer perfectamente bien algo o eficientemente algo que no debe ser hecho. No hay nada más inútil que hacer pero súper bien algo que no debe ser hecho. Y en otras partes también creo que decía eh, hacer las cosas incorrectas perfectamente bien no es ni de cerca tan bueno como hacer las cosas correctas, más o menos. Pero yo creo que es más radical todavía. Entonces les voy a poner un ejemplo y ahí lo podemos conversar y ver a qué conclusión llegamos. En 1931 se terminó de construir el Empire State y en 2013 se terminó de construir el Ground Zero, que fue el edificio que reemplazó a las Torres Gemelas. El Empire State y el Ground Zero tienen pocas diferencias. O sea, en cuanto al alcance como edificio, son muy parecidos. Tal vez tiene 2.000 metros cuadrados más el Ground Zero que el Empire State, pero no es la gran cosa. O sea, 2.000 metros, toda la cantidad de metros que tienen esos dos edificios, no mucho. Son más o menos a la misma altura, misma cantidad de pisos. 80 años separan el Empire State de Ground Zero, por lo tanto yo creo que en 80 años hay una mejora continua en todo tipo de cosas en el mundo de la construcción, ¿no? Entonces está mejora en métodos constructivos, supongo, ¿no? Desde 1931 a 2013 no se le olvidó cómo hacer encofrados para fundir ahí el concreto o poner acero. O sea, y, se, y, y a medida que pasa el tiempo, a uno se le ocurren mejores técnicas, mejores tecnologías, mejores prácticas, ¿cierto? Y por otro lado está todo el tema de la administración del proyecto. Por lo tanto, también debería haber una mejora. En 80 años, alguien aprendió de otros proyectos. Después del Empire State se construyeron un montón de cosas más y en universidades y en empresas. Hubo mejora también, mejora continua en aplicar conceptos de administración de proyectos. Bueno, entonces ahora les voy a dar un par de datos y ustedes me dicen a qué conclusión llegamos. El Empire State costó aproximadamente 40 millones de dólares de la época, que actualizados son al 2013 más o menos 600 millones de dólares. O sea, es el equivalente, 600 millones de dólares. Ese fue el costo del Empire State. El Ground Zero costó 3.900 millones de dólares. O sea, más de 6 veces más. No estamos hablando de que no actualice los números, ¿eh? Están actualizados los dólares. O sea, estamos comparando peras con peras. Y el plazo de construcción del Empire State fue 1 año y medio más o menos.
y el Ground Zero demoró cerca de 4 años. ¿Ustedes dirían que es una mejora o una empeora? Fue peor el desempeño de Ground Zero. Bueno, está claro que fue peor. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que explica que fue peor? Hay una explicación que a mí se me ocurrió, pero no creo que sea la... O sea, hay que descartarla. ¿Será que el tráfico en Nueva York en el 2013 era tanto más infernal que demoró más de 2 veces y media la construcción? No creo que haya sido por el tráfico. ¿Cuál era la otra conclusión? Los métodos constructivos técnicos, los tecnológicos, esos no son peores en el 2013 que en la década de los 30. Pues. Me está quedando un solo candidato. Las características del edificio tampoco son 500 veces más complejas, ¿no? O 6 veces. Tampoco hay un orden de magnitud de... 6 veces para relacionarlo 500%, ¿no? Sí. Yo creo que no. O sea, ¿por qué razón? Todo esto, el Empire State sigue ahí y las Torres Gemelas se cayeron. Bueno, se cayeron. Eso da para como 27 videos con teorías conspirativas de todo tipo. Pero hablando del edificio que la reemplazó. Bueno, esta es mi hipótesis. Mi hipótesis es que cercano a los años 50, por ahí, el año 1959 se publicó el primer paper acerca de ruta crítica y las técnicas modernas de administración de proyectos. Entonces, poner un PERT y después eso convertirlo en una carta Gantt y con todas las secuencias y calcular la ruta crítica y basado en eso seguir construyendo encima de esto toda una teoría acerca de administración de proyectos donde o sea, las cosas que caracterizan toda esta teoría es que mientras más detalle, más control tengo. Eso es uno como de los principios que se ven, porque si ve uno las cartas Gantt de proyectos grandes, son 20.000 tareas, 15.000 tareas, es una cosa impresionante. Claro, pueden tener agrupadas, entonces uno en el software no ve 15.000 tareas, pero ve 5.000 líneas o 1.000 líneas, que después tiene que abrirlas. Pero 1.000, o sea, eso es un nivel de detalle impresionante. Entonces dice, bueno, es que mientras más detalle tengo, más control tengo. ¿De verdad? Si eso fuera verdad, entonces Ground Zero se habría demorado por lo menos igualito que el Empire State y se habría construido más o menos la misma, o sea, con el mismo presupuesto. Pues. No 6 veces más caro. Y En todo caso, podría incluso haber sido más económico, ¿no? Porque el avance de la ciencia, para el colmo, avance de los métodos deberían para estar colmo, mejorando el mundo. podría haber sido más barato si es que uno considera eficiencia que se supone que deberían de haberse cansado. Pero
Pero lo que pasa es que esto es una reflexión que lleva a comparar cosas que normalmente uno no puede comparar. Porque cuando uno dice, mira qué bien o qué mal lo hizo esa empresa, y uno dice, ¿comparado con qué? Entonces, por eso es que aparecen los benchmarks. Pero comparado consigo misma, operada de otra manera, es muy difícil. Como tendría que volver en el tiempo para hacer el experimento de operar de una manera distinta. Yo tuve, entonces estaba leyendo en el libro en Sincronización una anécdota que cuento ahí por el 2008, a ver si me reuní con el gerente de producción y de operaciones. Había un gerente de operaciones y un gerente de producción, o sea, que una empresa más o menos grande, 500 millones de dólares de venta al año con exportaciones a varios países en esa época. Años después la vendieron, se la compró un consorcio suizo, una multinacional. Le escribí al CEO de Suiza hace unos meses contándole esta anécdota. Todavía no he tenido respuesta, pero uno dispara, las ondas de repente caen por ahí. No sé. La historia es que conversando con ellos, que son fabricantes de envases flexibles, de estos que se hacen bobinas que después le venden a un fabricante de papas fritas, por ejemplo, patatas fritas, y esta manga la meten en la envasadora y van embolsando a toda velocidad y sale la bolsita con las papas fritas. Ese es un envase flexible. Cualquiera de esos productos aplica. Y yo les pregunté que si acaso hacían stock, me dijeron imposible porque todos los productos que nosotros hacemos son bajo especificación de los clientes, por lo tanto tiene que ser a pedido. Le dije, o sea, es muy importante entregar a tiempo. Eso, por supuesto que es importantísimo. ¿Y miden ustedes la entrega a tiempo? Pero claro que la medimos. ¿Y cómo están? 79.2%. Dije, bueno, pero eso es impresionante con decimales. O sea, si lo medimos todas las semanas, me dicen. ¿Ok? ¿Y qué van a hacer para mejorar eso? Y ahí me miraron con una cara de, ¿no? Me miraron con una cara así como de, ¿cómo? ¿Mejorar qué? ¿79,2% les parece bueno? Está extraordinario, está muy cerca del límite teórico de 85%. Y yo ahí me quedé un poco desconcertado. Le digo, ¿ustedes consideran que no se puede más de 85%? No, es el límite teórico. Si uno, te voy a explicar, Matías, porque supongo que tú no sabes mucho de esta industria. Cuando hemos tratado de superar el 85% de entrega a tiempo, es tal el caos y cómo se eleva el costo de producción y todo, que no se puede. No es rentable, digamos, no es factible. Hay un trade-off. Y yo me di cuenta rápido que cuando me hablaron de que se elevaba el costo, de lo que me estaban hablando es que cuando para alguna máquina, entonces todo ese costo se absorbía en los productos y entonces le subía el costo unitario de producción. Y, bueno, ya sabemos la desgracia que es la contabilidad de costo para tomar decisiones operacionales. Pero en vez de entrar por ahí, porque era pasar de una reunión de negocio a hacerle una clase para demostrarle lo equivocados que habían estado durante 20 años, que no parece que tuviera mucho éxito desde el punto de vista de negocio. Más bien traté de encantarlos por otro lado. Les dije, pero ¿y a ustedes no les gustaría que yo les mostrara cómo Goldratt ayuda a empresas como la de ustedes a lograr
sobre 98% de entrega a tiempo, al mismo tiempo que se reducen los costos. Está tan metida la mentalidad de eficiencia, de todo esto en la cabeza de ellos, y además pensaron, y o sea, supongo, porque yo no les puedo leer el pensamiento, pero por la reacción fue, esta conversación se acabó, porque o sea, me está diciendo una cosa que es imposible, entonces no. Le dije, pero yo les puedo mostrar los casos y les puedo pasar los teléfonos de los gerentes de las empresas para que hablen con ellos. Seguramente son empresas más pequeñas, son distintas que nosotros. Nosotros hemos estudiado esto, es imposible. ¿Ok? Sigan adelante. Entonces siguieron tan adelante que terminaron vendiendo la empresa, porque yo supongo que cuando los dueños de una empresa están muy contentos con los resultados, no la venden. O sea, ellos tienen inside information, ¿no es cierto? O sea, información privilegiada. Y entonces, cuando le ofrecen un precio que es mayor que ellos consideran y la venden, es por algo. O sea, aquí, toda esta reflexión acerca del Empire State y el Ground Zero me llevó a pensar en cuántos otros campos no está pasando lo mismo. O sea, que cuando se perfecciona la ejecución de las políticas incorrectas, lo único que pasa es que el desempeño es peor todavía. Bueno, otro caso, y ese lo contó Eddie Goldratt, es el de, ya hemos contado esta historia aquí, pero International Harvester, una empresa de maquinaria agrícola, una empresa bastante grande en Estados Unidos. Esto es como del año 1980 y algo, por ahí, la historia. Yo hice la investigación en internet, ahí aparece en Wikipedia algo, o sea, no está cristalina reflejada como si uno abriera un libro de historia y un historiador fue y recogió todos los hechos, pero hay buenas pistas para darse cuenta de que la historia es muy parecida a la que contó Eli en el programa Vía Satélite. Yo creo que fue en la sesión 2, en la segunda sesión, donde habla de, sí, es donde habla de los medidores financieros y cómo se toman decisiones. Y la historia que cuenta es que nombraron como CEO de la compañía a un hombre que tenía fama de ser un duro y un lince, un tigre, un tipo que levantaba las compañías y las llevaba a otro nivel de rentabilidad, no sé qué, y entonces empezó a tomar decisiones basadas en la contabilidad de costos. Y de los miles de productos que fabricaba la empresa, le calculó, o sea, mandó a calcular el margen neto, o sea, con todos los costos involucrados, el margen neto de cada uno de los productos, y vio a los precios que los vendían, y todos los que tuvieran pérdida contable, esos se iban a hacer afuera. Y entonces, como a los 3 meses, bueno, hace cálculo, no han mejorado los números, han empeorado un poco, y dice, es que hay que hacerlo de nuevo. Y entonces vuelve a recortar más y vuelve a hacer otro outsourcing. Y por otro lado, dice, aquí lo que está faltando es que las fábricas estén activadas más tiempo, porque están como con un 91% de utilización. Le dijo, no, la vamos a llegar al 98%. Sí, pero es que no hay ventas, no importa, hagamos inventarios, en total, igual después se venden. Pero el tiempo que perdemos hoy no lo podemos recuperar nunca más en la vida, en el futuro. Entonces, hoy día vamos a utilizar la capacidad y ya
vendrán clientes para comprarnos nuestros maravillosos productos, no se preocupen. Y entonces efectivamente el siguiente trimestre activó las plantas al máximo. Como todos los productos terminados van a parar a una línea de activo, nadie se da cuenta de la plata que se está metiendo ahí en el activo, que puede ser basura si nadie la vende, ¿no es cierto? Así que la utilidad neta efectivamente creció y el hombre se ganó $1 millones de bono. Bueno, hizo esto como 3 trimestres y al año tuvo que renunciar por el desastre que tenía, porque como ya no tenían dónde, o sea, tenían que empezar a alquilar lugares donde almacenar la maquinaria que no se estaba vendiendo. Y entonces dijeron, no, pero entonces tenemos que ahora empezar a salir de todo el inventario en exceso. Y trataron de convencer a los agricultores para que compraran maquinaria que la renovaran. Usted tiene un tractor nada más de 5 años, o sea, ya de 5 años ya está viejo. Cámbielo por uno nuevo. Pero los agricultores no habían tenido tampoco tan excelente año, y entonces dijeron, pero es que no tenemos la plata. Y dice, pero no se preocupen, nosotros los financiamos. Entonces, bueno, vino toda una crisis donde quebraron agricultores, obviamente no les devolvieron los créditos, tuvieron que empezar a hacer con los write-offs de la deuda mala, o sea, como le dicen, bad debt, los incobrables. Todo el inventario que les sobraba también empezaron a reconocer que tenían que liquidarlo y que no era. Entonces las pérdidas empezaron a reflejar y llegó a un punto de crisis tan grande que tuvieron que cambiarle el nombre a la empresa. O sea, este es otro ejemplo donde en la misma empresa, porque en el caso de la empresa State y Ground Zero son 2 edificios distintos. Pero y ahí parece que nadie se queja mucho porque nadie está quebrando ni nada, pero hay una clara demostración de que algo no se hizo muy bien en Ground Zero comparado con el Empire State. En este caso era la misma empresa en 2 momentos distintos del tiempo, y es una demostración de cómo haciendo perfectamente bien y profundizando en las acciones que están dictadas por ciertas creencias respecto de la rentabilidad, el resultado es peor todavía. O sea, uno profundiza en las acciones que cree que son las buenas y logra un resultado peor aún. O sea, no es un tema de, no, pero si igual están en una mejora continua, ¿cómo lo van a hacer tan mal? Es terrible. Cuando uno tiene extravío el norte, mientras más profundiza en sus acciones, peor es el resultado. Esa es la reflexión de hoy. Impresionante. Bueno, y Interesante. digo, Muy interesante. Y yo creo que es la parte de lo que, bueno, aquí en México se dice parálisis por el análisis, ¿no? Creemos que todo está tan bien detallado y que todo tiene que ocurrir así. Y que si algo no se mueve dentro de esa parte de la ruta crítica, pues decimos no se mueve nada y esperemos a que ese se mueva para que podamos seguir con todo lo que ya analizamos que creemos que es perfecto desde ahí, ¿no? Y se nos va alargando más y más y más el tiempo, ¿no? Desde ese punto. es que me acordé de otro ejemplo, Adriana. No voy a poner los nombres, voy a decir de dónde, voy a decir que es de Bogotá, un laboratorio farmacéutico. En Bogotá hay muchos laboratorios farmacéuticos, así que no estoy revelando quiénes son. Y yo lo fui a ver. Y la charla partió que en los primeros 5 minutos yo siempre valido, y ustedes tienen, tienen un negocio que consiste en fabricar un producto
estandarizado, por lo tanto mantienen inventario y venden de entrega inmediata. Sí, listo. Entonces hacen stock, sí. ¿Tienen faltantes de inventario? No. Digo, ¿cómo que no tienen faltantes de inventario? Pensé yo, si no tienen faltantes de inventario, dos posibilidades. O están ya utilizando la técnica, o sea, la metodología y las buenas prácticas de teoría de restricciones. O, entonces, le pregunté, ¿tienen el inventario hasta arriba, cierto? O sea, copando la bodega. Y me dijo, sí, tenemos mucho inventario, pero no tenemos ningún faltante. Y entonces, ahí yo aproveché un experimento que jamás habría hecho yo, pero ya que lo hicieron ellos, para verificar cuál es la consecuencia de haber reducido todos los faltantes y les pregunté cuánto habían aumentado las ventas. Le digo, primero, ¿cuánto era el nivel de faltantes que tenía antes de empezar con este plan? 5%. En 8 meses, ya habían pasado 8 meses, como en el primer mes había eliminado todos los faltantes, entonces habían pasado 8 meses y que estaban sin quiebres de stock en su bodega. Entonces yo le dije, un 5% de faltante y ahora tiene cero, ¿sí? Yo creo que las ventas deben haber crecido por lo menos 25%, no quise exagerarle mucho, pero 5% de faltante eliminado, como existe esta asimetría por el Pareto, o sea, las cosas que se me acaban son las de mayor rotación y entonces el 80% de las ventas lo hace el 20% de, eso del 80-20 es para demostrar la asimetría nomás, ¿no? Puede ser 50-60, o sea, perdón, 30-70, 20-80, 5-60, o sea, no. Bueno, en este caso fue que haber eliminado el 5% de los quiebres de stock le significa un incremento sostenido de 40% en las ventas. Ustedes se dan cuenta, 40% en las ventas es impresionante. O sea, es gigante. Pero la acción que había tomado era la equivocada. La equivocada, porque es que producir el exceso de inventario con varias restricciones que no deben estar activas en las empresas, pero que él logró que se activaran por esa acción el espacio de almacenamiento, el capital y la vida útil de los productos. Eso es una restricción, porque un producto farmacéutico tiene una vida útil de máximo 4 años. Entonces uno no puede almacenarlo más allá de 2 años, 2 años y medio y que se lo compren. Máximo 3 años, ¿no? Pero entonces lo que pasó es que a los 2 años de este plan tuvieron que botar a la basura, porque no pueden vender un producto que está ya tan cerca de su expiración. Varios millones de dólares. Pero fue una demostración de alguien con muchísimo coraje que tomó una acción totalmente disparatada desde el punto de vista del resto de los competidores. Vamos a hacer algo distinto. Y que tuvo un resultado de corto plazo. Fue una inyección de adrenalina, pero otra cuestión iba mal. Hay dos contextos ahí que se van reproduciendo en los tres ejemplos que has dado, Sí, que son contextos históricos de la situación económica, ¿no? ajá, Poca gente se animaría a hacer una inversión adicional para incrementar stock cuando escasea el capital, ¿no? Cuando no está mm, disponible, mm, pensaría 2 veces antes de tomar esa decisión. La puede tomar, finalmente la puede hacer pensando que sí, lo va a conseguir. Pero cuando el capital no es de libre disposición, eh, hay un límite para esa decisión como que implícito, ¿no? Estás sí, dentro de una camisa que te limita.
Y eso podríamos generalizarlo, como le gustaba hacer a Eli, llevar a una regla más general, que es, hay tiempos buenos, hay tiempos malos. Ajá. Entonces, en los tiempos malos, es poco probable que alguien tienda a querer tomar esa decisión. O Pero en los puede. tiempos buenos, acabas de liberar esa restricción y es muy posible que alguien tan avesado como en el caso que has relatado, no lo haga. Creo que ahí hay que incorporar algunas cosas que se aprenden en teoría de las restricciones, no las he encontrado en otros razonamientos, excepto por el de principios de pensamiento de segundo orden, de tercer orden, donde quieres saber más, quieres pensar más en las consecuencias posteriores que solo en la inmediata. Entonces, a la hora de tomar decisiones, nosotros estamos usualmente acostumbrados a pensar qué es lo bueno que puede pasar, qué es lo malo que puede pasar. Pero nos ha demostrado el tema de la capa de la resistencia y la gestión del cambio en teoría de las restricciones, hay que analizar lo positivo y lo negativo de cambiar, pero lo positivo y lo negativo de no cambiar. Es decir, que pasamos de tener simplemente una alternativa binaria de hacer o no hacer, a una que ya tiene relaciones entre 4 elementos, ¿no? Que ha incrementado exponencialmente esa toma de decisiones. Es más difícil tomar la decisión si no llenamos todos las casillitas que hay que llenar. Y en adición a esto, cualquiera de estas posiciones va a tener un requerimiento y va a tener una consecuencia. Es decir, no solamente puedo decidir hacerlo, tengo que tener las condiciones adecuadas para implementarlo. ¿Qué debe haber ocurrido? ¿Qué es prerequisito antes de ejecutar? Y luego, ¿qué puede pasar o qué va a pasar como consecuencia de ese cambio? ¿No? Entonces, ahí recién empezamos a hablar de una matriz de 2x2 en el primer caso, y luego el impacto y los requerimientos sobre la organización, ¿no? Más específicamente, el cambio de incrementar el stock para evitar los faltantes, ¿qué prerequerimientos tiene? Que haya capacidad, obviamente, en fábrica, que haya suficiente suministro, que haya el capital, además de esto, empaques, etcétera, ¿no? Todos los insumos necesarios para hacer. Pero se olvidaron que un prerequisito era demanda, ¿no? Que debería existir una demanda sostenida. Había una demanda de un faltante medido en un tiempo, en un periodo, pero quizás no han analizado cuánto ese periodo iba a proseguir, donde entraría perfectamente el tema de pull y push de la demanda, ¿no? Que solamente incrementar cuando haya habido una venta en el mercado y obviamente puede fluir la provisión. Y segundo, ¿Te puedo decir algo, Néstor? claro, La demanda por los productos faltantes estaba porque aumentó 40% la venta. aumentaron 40% mes a mes. O sea, no aumentaron, o sea, en 8 meses aumentaron 40% la venta. En 8 meses. Estaban en 100, llegaron a 140. Pero Ya, no es que incremento fue 40% mensual, no, pues, pero... Claro, pero el incremento de stock totalizado en los 8 meses fue también de 40%. En No, promedio, yo ¿no? creo O que sea, fue los más. totales, la sumatoria. Claro. No sé, Por eso tenían mayor acumulación. no sé Para cuánto fue, pero como En yo realidad sé elevaron cómo el ritmo es, de producción, ¿no? yo creo que ya tenían exceso de inventario antes. Cuando tenían los Ajá, faltantes ya tenían exceso de inventario. claro. Entonces, Probablemente no estaba profundizaron la analizando, pero cuestión. la segunda parte sería, lo que tú dices está al principio y está basado en la esperanza de que se va a vender todo, ¿no? Dicen, si hay faltantes, tiene que haber demanda. La demanda no es sostenida, ¿no? La demanda también fluctúa y más no sé qué tipo de productos, No, qué rango de productos te hay. sumo. En la Etcétera. conversación yo le pregunté, pero usted no va a tener merma. Me dijo, sí, yo hice mis cálculos y saqué la cuenta de que es rentable igual. O sea que restando las mermas va a ser buen negocio. Ese fue su cálculo malo. Sí, uno de los malos, porque el otro es la consecuencia de mantener atado el capital a un producto sin analizar qué otras acciones se deben hacer en la etapa de demanda, es decir, en la creación de sostenida, mantener la demanda, no dependiente del mercado, sino dependiente del área de
de comercialización. Es decir, centrarse en que comercialización mantenga este ritmo y lo esté monitoreando constantemente para que al mismo tiempo que fábrica está iniciando una orden, está liberando órdenes, ocurra. Entonces, obviamente mirar atrás nosotros podemos solucionarles la vida, ¿no? Pero estoy tratando de bajar más a los puntos de un comportamiento metódico, sistemático, que sería analice positivos y negativos de cambiar y de no cambiar, pero no se olvide de que va a haber requerimientos que tiene que cumplir la organización y consecuencias de tomar esta decisión, ¿no? Que va a impactar y van a cambiar la posición sobre la que se ha analizado. Tiene que asumir que su situación va a cambiar. Si no se asume que la situación va a cambiar, estamos simplemente basándonos, a pesar de que parece que por los cálculos todo va a salir bien, estamos basándonos en fe, ¿no? Y no sé qué tan productivo es basarse en tomar decisiones en fe, ¿no? Pero yo creo que hicieron una muy buena, o sea, una muy buen análisis respecto de cuál es el efecto que tiene de eliminar los agotados sobre las ventas. Claro, eso es un positivo, es el positivo de cambiar. Fue tremendo análisis. Hay antes de eliminarlo, ¿cuál era la predicción? ¿Cuánto van a aumentar las ventas? Se eliminó el 5% agotado. Es difícil decir 40. Mucho. Entonces, ahí estuvo súper bueno el análisis. Si la cuestión es que le faltó ir más allá, o sea, que es lo que o sea, hay ciertas creencias en todo esto. Seguramente tienen los lotes de producción y demás, entonces tienes que producir sobre stocks si quieres reducir los agotados en caso de seguir manteniendo todas las otras políticas de producción y tus creencias respecto del costo unitario y demás. ¿Sí? Digamos que tomaron la mejor opción en ese momento lo que dieron, ¿no? Pero porque hay o muchos sea, elementos que se involucran, por ejemplo, cuánto tenían de past due, que a lo mejor estaban detenidos por faltas de inventarios, a lo mejor se hizo un análisis de realmente, porque hay veces que las empresas tienes un producto que es el high runner y está corriendo, pero compras inventarios y hay un componente en específico que es el que siempre te falta, ¿no? Entonces hay veces que tomas la decisión de decir, bueno, ok, me cargo de inventario, subo ese inventario porque constantemente ese 2 o 3 o hasta 5% que me está faltando, me hace que pare constantemente y detengas mis ventas. Entonces, invierto más, sé que voy a tener un costo ahí, pero eso me permite no parar, me permite tener un flujo, me permite tener mis ventas, también basado en un forecast, en una demanda que ves ahí, que a veces es riesgosa, pero pues es la mejor, a lo mejor en ese momento esta empresa es la mejor opción que veo, claro, con sus riesgos que se tienen, pero es como ir ahí como que haciendo el fine tuning y el equilibrio hacia donde se mueven. A lo mejor todavía va a faltar más elementos, más análisis, más en esa parte cuando ya estás corriendo, pues qué más podemos hacer, ¿no? No, El análisis ya. requiere un pequeño inventario de puntos de análisis, ¿no? O sea, obviamente describir y decir, vamos a hacer un análisis, sin antes sentarse a decidir las dimensiones de análisis, que o sea, tienes que recopilar los datos primero. Puede sufrir este sesgo de no saber lo que uno no sabe, ¿no? Si no sabes qué datos te faltan, es imposible que los analices. Ahí entraría lo que dice Matías. ¿Sabes qué va a pasar? ¿Qué comportamiento viene después de estos 7, 8 meses? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mantener los faltantes? Los faltantes eran circunstanciales por el periodo en el que estaban y además había un mix de productos, ¿no? No, pero cuando yo te digo 5%, es 5%, pero rotativo. No Claro. son siempre los mismos. Pues. Si fueran siempre los mismos, sería muy fácil. Así es. Entonces, tomar una decisión across the board le llaman, ¿no? Una decisión, ya subamos la producción 5%, es arriesgadísimo. Y si no hay capital disponible, pocos la van a tomar. Pero había capital.
Y eso nos lleva al tema del contexto, ¿no? O sea, Mencionaba en alguna ocasión, ¿no? cuando la realidad no te restringe de tomar decisiones porque finalmente uno no puede tomar la decisión, porque tiene otras restricciones que se lo impiden. Si la restricción era la correcta, uno dice, bueno, si yo hubiera pedido un crédito y hubiera financiado más, habría resultado mejor. Perfecto. En este caso, quien no tenía la restricción, no necesitaba tomar ningún crédito, podía tomar la decisión, pero la tomó con base en una creencia equivocada. Pues. Y la creencia Claro, si equivocada hubiera... Las decisiones también se pueden tercerizar, ¿no? Entonces, lo que tú estás mencionando, terceriza la decisión de la ¿cómo? disponibilidad de capital a alguien que hace un análisis más No, pero no, una que vez el que tuyo. tomas el crédito es tu decisión y tú tomaste el compromiso de pagar ese crédito. O sea, no. No, Pero al eso está final, correcto, pero el que te vaya a prestar va a hacer una serie de análisis adicionales a los tuyos, no, porque a pero él le interesa no, recuperar ese dinero, ¿no? sí, claro, pero no, tú no le estás contando todos tus planes comerciales. No, Lo que te hacen es un evidentemente. análisis de riesgo basado en tu estado financiero y está sano, allá está, vaya, gracias por comprarme. Sí, cuando te prestan plata te están vendiendo. O sea, no. Ujú. Entonces, toda mi hipótesis con respecto a toda esta historia es que las decisiones que se tomaron están basadas sobre supuestos equivocados acerca de la realidad. En el caso del laboratorio, nosotros lo sabemos de sobra ya. Todos sus errores tienen que ver con que las políticas de producción mantienen los tiempos de reposición largos, lo cual lo obliga a tener inventario elevado y obliga también a pronosticar cuánto va a ser la demanda y eso lo lleva a tener errores. Entonces, cuando tú quieres tener menos errores, pues le metes a tu pronóstico mayor seguridad. Entonces, así dice que va a ser tanto, se métale un poco más para no nos quedemos cortos. Pero eso lo único que hace es profundizar el error, produce más problemas, que Y ya por lo el vimos. periodo en el que por el periodo en el que te das cuenta, o sea, tarda, como no es inmediato, como no es que lo haces hoy día y mañana ya están los efectos, En ese caso hay no, una si excusa, hubiera ¿no? estado produciendo cosas que tenían vida útil de 90 días, se habría dado cuenta rápido. Mm. Pero la vida útil son 4 años, entonces yo lo pillé cuando llevaba 8 meses de error nomás. Ya estaba en el ciclo de los resultados, pero no los efectos negativos. Y no lograste que vean el futuro. Es que, sí, bueno, pasaron varias cosas porque no logramos volver a conversar con él. En esa época, 2008, estaba él a cargo de la planta de Bogotá y de una planta en Caracas. Entonces, los próximos meses Mm. había otras cosas que le estaban absorbiendo la atención. O sea, no pudimos seguir conversando. Conversé una sola vez con el señor, media hora, nada más. Mm. Y yo Ahora, salí también de podemos ahí y inferir, pero yo le dije, se lo dije, le dije, yo le tengo, o sea, lo felicito por haber reducido los agotados y haber aumentado las ventas tanto. Y yo creo que eso es lo que tiene que volver a hacer, pero yo le voy a recomendar otra forma de hacerlo, que reduciendo, además de eso, los inventarios. Digo, eso suena interesante. Dice, bueno, pero yo le dije, "Ah, ¿ahora tiene más tiempo?" Digo, no, se nos acabó el tiempo. ¿Cuándo nos volvemos a juntar? Pero yo tenía que viajar a Bogotá. Yo vivo en Chile y no nos volvimos a reunir. mm, Eh, pero él tampoco, o sea, si hubiera ujú, tenido él alguna sospecha de que lo que estaba haciendo estaba fundamentalmente equivocado,
Y además, súmale otra cosa, hubiera tenido un poquito de esperanza en que yo le podía decir qué cosas cambiar para mejorar. A lo mejor habríamos tenido otra reunión, pero Ujú. eran muchos ingredientes en la coctelera y muchas otras cosas que estaban captando su atención. O sea, Y está ahí implícito en tu comentario esta esperanza de que la gente lo quiere hacer bien, ¿no? Siempre tenemos que siempre, confiar primero en que quieren hacerlo bien, no en que siempre. están preparándose para fracasar. En ese sentido, Y people are good. sí, justamente es algo que tú dices mucho, que hacer el bien Hay que no es aprender. espontáneo y que debe ser intencional, Sí. ¿no? Lo repites mucho. Y que hay que Eh, aprender. el hacer el bien, digamos, en este concepto más filosófico, lo podríamos trivializar y bajar y decir hacerlo bien, ¿no? Hacer las cosas bien. Sí, Porque hacer el bien es como un principio de humanidad, ¿no? Pero el hacer cada cosa que uno hace bien eh, es un supuesto también, ¿no? pero ¿cómo le dice uno a los productos? También le dice bienes. Bienes, sí, bonito, bo- bonito, ¿no? Quieres producir bienes. Bienes, sí. No quieres producir malos, ni No, males. Bueno, estuvo buena esa. los Sí. males de consumo masivo, pero le dicen bien. Oye, pero esta plática da para más, ¿no, Matías? Porque la verdad, Da para mucho más, pero yo creo que con esto la iniciamos, porque es que esto puede iniciar todo un ciclo de más ejemplos de cómo haciendo cada vez mejor, entre comillas, mejor en el sentido de más perfectamente, las cosas equivocadas, el resultado es peor. sí. Puede Sí, ser la temporada, ¿no? Esto, El esto tema de temporada. contradice, sí, esto contradice lo que me dijo hace pues, 18 años, gran amigo mío y gerente de una empresa, pero que lo hace bastante bien. Pero me dijo, en la práctica, casi todas las metodologías son más o menos buenas si están bien ejecutadas. No estoy de acuerdo. Yo acabo de demostrar con varios ejemplos que eso no es verdad. O sea, es lo contrario. Cuando ejecutas mucho mejor, eh, entendiéndose como mucho mejor, más perfectamente bien de acuerdo con sus principios, una metodología que tiene principios equivocados, el resultado es peor. Bueno, tampoco es que esté descubriendo ahora el agua tibia, como dicen los colombianos, porque Aristóteles hace 2500 años dijo una cosa parecida. La corrupción de lo óptimo se convierte en lo pésimo. O sea, Pero lo opuesto no es o sea, verdadero. lo que quiere decir es que si tú tienes una capacidad de ejecución mediocre, no puedes lograr un resultado extraordinario ni tampoco demasiado malo. Pero cuando la ejecución es extraordinariamente buena, si lo que estás haciendo eh, está mal basado, el resultado puede ser pésimo, pésimo, pésimo. Y ya historias hemos contado, pero podemos recopilar, coleccionar más historias de estas. No es que me gusten las historias de terror, pero y existen, pues. Entonces las contamos para aprender de ellas y sacar Lecciones conclusiones. aprendidas. Ojalá. Mi padre me Buenos decía, frutos. la experiencia es la suma de todos los errores no vueltos a cometer. O sea, si los volviste a cometer, no adquiriste experiencia. Esa experiencia.
Muchísimas gracias. Hoy día hablé demasiado yo, pero era una cosa que llevo algunas semanas pensando acerca de esto, porque no es que irrelevante si no se cambian las cosas. Yo creo que el cambio de era que tenemos que provocar, el pensamiento sistémico bien entendido, la simplicidad y todas las cosas de las que conversamos aquí, hay que acelerar su aplicación, porque si no, el mundo yo creo que puede terminar en una guerra nuclear. Espero que no. Bueno, muchísimas gracias. Que tengan excelente semana. Gracias. Gracias, Buen igualmente. día. Gracias, buen día. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego.